Bueno, ¿cómo les va? Estamos entre amigos y la verdad que siempre con mucha emoción en este día también por la presencia de nuestra expositora. Se trata de Mariana Cataldi, la amiga, la compañera, con una gran experiencia en este campo. Ella es doctora en ciencias sociales, es docente universitaria. La profesión de base, que siempre hay que decirla al principio, es trabajadora social y sobre todo es investigadora y sobre todo, todos ustedes lo saben muy bien, es una persona muy inquieta. ¿No es así? Un poco esto que tengo atrás, para no poner nada aburrido, tiene que ver con el tema del día, que tiene que ver con precisamente aquellas acciones que desbordan los límites formales de las instituciones. Desbordan la academia, desbordan el PAMI, desbordan el trabajo a domicilio, desbordan las instituciones científicas, desbordan el centro de jubilados. Precisamente es porque están en esa tierra de nadie, como esas dos señoras atrás mío, que están haciendo como una intervención en la pared. ¿Cuántas cosas lindas podríamos hacer a partir de ese otro espacio que a veces se nos torna difícil, pero ese es el espacio donde nos tenemos que encontrar, que era una pregunta que también nos dejaba picando Juan en alguna intervención. Y precisamente hoy Mariana, con toda la autoridad del caso, porque es una trajinadora de ese espacio, tengo que reconocer que entre todos los nenes y las nenas que están acá, no es la única, ¿no es así? Y lo digo con mucho orgullo, porque realmente, ¿no? Y creo que va a ser muy interesante en la segunda parte del debate. Pero precisamente aquí es donde ocurre precisamente y se ve lo acotado de muchas de nuestras intervenciones tradicionales. El desafío que tenemos por delante en estos tiempos tan difíciles, y pensamos que realmente van a ser un poco más difíciles, es precisamente pensar, copensar, estructurar y ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a hacer en ese campo. Entonces, sin otra eh, sin otro agregado, voy a pasarle a Mariana para que pueda utilizar, déjenme ver, más salas de grupo, chat, un segundito. Esperen, esperen. Ahí está. Me costó un poquito, pero bueno, lo logramos. Mariana, ¿ya recibiste entonces el tema? Sí, 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 ya está. ¿Arrancamos entonces? Cuando vos quieras. Pónganse los Bueno, cinturones. bueno, gracias por la invitación primero. Siempre lindo. Y aparte reencontrarme con gente que es compañera de militancia gerontológica. Eh, bueno, vamos a comenzar, si les parece, retomando algunas cuestiones que trabajaron en el encuentro anterior con Roberto. Porque me parece importante, porque hay un hilo conductor en en esta serie de encuentros que tenemos, y quiero recuperar eso para comenzar. Lo primero es que la semana pasada Roberto hablaba de evitar fragmentaciones de la realidad.
Y esto yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque tenemos como una tendencia en general, todas las personas, a dividir los programas en esferas, en dimensiones, ¿no? Bueno, esto es un problema económico, ¿no? Esto es un problema cultural. Y ese es un grave error, ¿no? Porque sabemos, y vamos ya al tema de las personas mayores, sabemos que las problemáticas que atraviesan hoy las personas mayores no se resuelven solamente con un aumento de las jubilaciones, que vendrían muy bien, pero no se trata solo de eso, hay otras cuestiones también dando vueltas, ¿sí? Entonces esto me parece que es clave, recuperar esto, ¿no? De evitar las fragmentaciones de la realidad. Otra cuestión que también se habló la semana pasada y que decía Roberto es esto de que tenemos que repensar los dispositivos. Y sí, tenemos que repensar los dispositivos. Estamos de acuerdo. Porque históricamente lo que veníamos haciendo, recién cuando Roberto me presentó dijo que yo era trabajadora social y durante muchos años yo trabajé en residencias de distinto tipo para personas mayores. Ahora no lo hago más. Pero yo recuerdo que teníamos que adecuar las personas a los programas y no los programas a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona no podía pagar más su alquiler, era lúcida, autoválida y estaba muy bien y podía vivir sola, se la mandaba a un geriátrico porque no había una alternativa, no había un dispositivo de subsidio para alquiler. Este es el ejemplo de adecuar las personas a los programas. Teníamos que, de acuerdo a lo que había, es como que eran las mismas soluciones para distintos problemas. Y no a la inversa, como tendría que ser. Ahí está entrando Andrea. Bueno, de esto tenemos muchos ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se habla de participación y se dice, bueno, que vayan a participar al centro de jubilados, porque es el dispositivo, si se quiere, por excelencia, es lo que más hay. Pero no todas las personas se sienten cómodas ni les gustan las actividades que hay en los centros de jubilados. Buenas tardes, Andrea y Damián. ¿Cómo están? Tanto tiempo, Andrea. Bueno, entonces, estas son como dos cuestiones principales. La de evitar las fragmentaciones de la realidad y la de repensar los dispositivos y invertir la cuestión, ¿no? Los programas tienen que basarse en las situaciones problemáticas de las personas. No tenemos que buscar las respuestas en lo que hay, que en general nos pasa eso en la práctica cotidiana. Bueno, entonces sí, dicho esto y recuperadas las ideas principales del encuentro anterior, voy a compartir la pantalla para comenzar con esta presentación que la llamamos la necesidad de nuevas intervenciones frente a los desafíos del envejecimiento. Bueno, recién decíamos que no podemos dar las mismas respuestas a distintas situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque hay múltiples formas de envejecer. Por eso hablamos de vejeces. Y porque la categoría de edad por sí sola no nos dice nada de la persona. Es solo una marca cronológica, la edad cronológica. Tenemos que poner en relación esta dimensión de la edad cronológica con otras categorías, como el género. No es lo mismo ser una persona mayor que siendo mujer, que siendo varón, que siendo trans, con la etnia, con la cultura, con la religión. No es lo mismo pertenecer a un grupo de pueblos originarios, que ser gitano, que ser testigo de Jehová. Y con la clase social, todo lo que tiene que ver con lo contextual también. ¿Sí? Entonces, todas estas dimensiones en relación dan lugares a distintas formas de envejecer y producen que la emergencia de situaciones problemáticas diferentes. Y vuelvo a esto de que no podemos dar las mismas respuestas a todas las situaciones problemáticas. Por eso, para pensar las intervenciones,
lo primero que tenemos que hacer es conocer bien las situaciones problemáticas. ¿Sí? No podemos anteponer el método al conocimiento de la realidad. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, sigo. Entonces, el primer paso antes de pensar en las intervenciones es identificar las situaciones problemáticas, conocerlas, reconocer los determinantes sociales y los determinantes históricos que las producen, identificar los actores involucrados, actores y actoras, ¿no? Especialmente recuperar la palabra de las personas mayores. ¿Cómo piensan esta situación problemática? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué soluciones alternativas piensan que se pueden implementar? Y acá sí voy a traer una herramienta de mi disciplina, del trabajo social, que lo trabaja un autor, yo se los puse ahí abajo, después les vamos a hacer llegar esto para que lo tengan, que se llama Manuel Mayardi. Él es trabajador social, es una persona muy joven que trabaja mucho desde este enfoque, ¿no? Entonces él propone el árbol problemático integrado o el árbol de problemas como una herramienta para poder organizar la explicación de la situación problemática, porque vuelvo a decir esto, que antes de pensar las intervenciones, tenemos que conocer bien los problemas. Esto es un gráfico, es un árbol que se construye con las personas a partir del debate y del intercambio, ¿sí? Principalmente recuperando las perspectivas de las propias personas mayores frente a esta situación problemática. En nuestro caso, ¿no? Que trabajamos con personas mayores, porque esta herramienta sirve para todo, para trabajar con distintos grupos. Yo armé uno borrador, como para que lo podamos ver, pero no quiere decir que esté acabado, ¿eh? Bueno, este es el árbol que yo hice. En el tronco va el problema central. Yo lo que puse es la vulneración de derechos de las personas mayores, que me parece que es un problema macro, pero es un problema. Tenemos convención, es ley, tiene rango constitucional y todos los días se vulneran los derechos. Entonces yo puse a modo de ejemplo, como para que podamos apropiarnos de esta herramienta, agregué esta información. En las raíces están las causas del problema. Ahí se ponen las causas. Algunas que yo puse. Desigualdades estructurales, exclusión de la agenda pública. Las personas mayores hoy no son prioridad en la agenda pública, no están en el debate, no. Las representaciones negativas sobre la vejez, ese es otro problema que tenemos. Las políticas públicas focalizadas, asistencialistas y fragmentadas, de esto hablaron la semana pasada también con Roberto. Las desigualdades de género, esto es un problema estructural también. Las políticas de cuidado acotadas, ¿no? Que son insuficientes para resolver las necesidades de cuidado, que son derecho. Y el encubrimiento de las problemáticas también, porque desde los medios por ahí vemos difusiones de PAMI, que cuánta cantidad de personas se atendieron o cuántas consultas se hicieron, pero las problemáticas que día a día enfrentan las personas mayores al momento de ir al médico o de hacer un estudio, de sacar un turno, de eso no se habla. Bueno, luego tenemos en la copa del árbol, en las ramas, tenemos los efectos, las consecuencias del problema. ¿No? Todo lo que mencionamos recién eran las causas. Arriba tenemos las consecuencias. ¿Qué tenemos como consecuencia de todo esto? El edadismo, el viejismo, lo que se llama violencia simbólica, la sobrecarga familiar en tareas de cuidado, el aislamiento de las personas mayores, las mujeres mayores en situación de desventaja, esto teniendo en cuenta las desigualdades de género históricas a lo largo del curso de vida, ¿no? Muchas veces haciendo tareas de cuidado de nietos, sin remuneración y a veces sin obligadas, ¿no? Porque no hay quien cuide a esos niños y niñas cuando sus padres trabajan o madres.
Bueno, esto también genera malestar y sentimientos negativos en las propias personas mayores, como desesperanza, desánimo. Consecuencias de esto también las barreras en el acceso a la salud, a la educación, las barreras en el acceso a servicios. Por mencionar algunas, ¿no? ¿Por qué me parece interesante que partamos de esto, de analizar la situación problemática? Porque a veces no hacemos esto y pensamos directamente en las intervenciones y confundimos las causas con las consecuencias o actuamos solamente sobre las consecuencias, pero no se modifican las causas. Entonces los problemas persisten, se repiten en el tiempo. Yo no digo que no haya que actuar sobre las causas, ¿no? Pero también no tenemos que descuidar el pensar intervenciones sobre, perdón, no sé si, me parece que lo dije mal, que yo no digo que no tengamos que actuar o intervenir sobre los efectos, pero sin descuidar las causas que los generan, ¿sí? Bueno, me parece que esta es una herramienta válida y que nos sirve para analizar cualquier tipo de situación problemática y siempre sin perder de vista que sea contextualizada, ¿no? Porque no es lo mismo los problemas que se viven en la ciudad de Buenos Aires que en el sur, que en Comodoro Rivadavia, que en un pueblito del Chaco, no es lo mismo. Entonces, este análisis tenemos que hacerlo siempre antes de pensar las intervenciones. Bueno, dicho esto, pasamos a los temas que vamos a trabajar hoy. El primero que me parece fundamental porque es una herramienta que apunta a la modificación de las causas del origen de los problemas es la acción colectiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales de personas mayores. ¿Por qué es importante esto? Me parece que esto es clave. Vamos a poner como ejemplo, hoy tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Y esto no es porque un día a alguien de la gestión se le ocurrió, bueno, a ver, vamos a hacer un ministerio, vamos a hacer una ley tal o cual. No, no, no. Estos logros son el resultado de las luchas populares. Hoy tenemos un Ministerio de Género porque antes tuvimos movimientos feministas que lucharon, todos los movimientos de mujeres, que hicieron distintas estrategias de protesta, las marchas, la marcha Ni Una Menos, la marcha del orgullo, distintos tipos de acciones llevaron adelante para lograr determinadas cuestiones en las que hoy estamos mejor posicionados. Si bien falta muchísimo camino por recorrer, porque todavía en ese sentido, bueno, lo sabemos todo, ¿no? Que no persiste la violencia de género hacia la mujer eh, pero bueno, pero estamos mejor posicionados porque tenemos leyes, porque tenemos un ministerio. Entonces, la cuestión de la acción colectiva, que vamos a desarrollar brevemente, hacer un pequeño recorrido histórico, creo que es fundamental porque ahí está la clave de los cambios en las causas. Y luego vamos a ver algunas experiencias innovadoras en el abordaje con personas mayores que surgen también a partir de la identificación de algunas problemáticas, pero que apuntan más a los efectos, a las consecuencias, ¿no? Bueno, primero me pregunto si son innovadoras, porque los movimientos sociales de personas mayores no son nuevos. Hace muchos años que en distintos lugares del mundo se han organizado las personas mayores para luchar por distintos derechos vulnerados. Y esta acción colectiva lo que hace es facilitar el empoderamiento, no digo solo el empoderamiento individual, sino el empoderamiento colectivo. ¿Qué es la acción colectiva? Vamos un poco a lo que nos dicen los autores.
La acción colectiva son las acciones que emprende un grupo de individuos para alcanzar determinados objetivos. Por ejemplo, ustedes y yo decidimos organizarnos porque queremos lograr algo. Entonces nos juntamos y decidimos, bueno, lo vamos a hacer esto y de esta manera. ¿Cómo se manifiestan los movimientos? A través de diversas formas de protesta que lo decide cada grupo, cada agrupación, ¿no? Y para que un grupo de personas con un objetivo en común, uno o más objetivos en común, se conforme como movimiento social, tiene que haber 4 elementos. Una identidad colectiva, algún tipo de organización, la continuidad en el tiempo, porque a veces pasa que, bueno, nos juntamos para protestar por determinada cosa y eso termina o se resuelve o lo abandonamos y no tiene continuidad. Entonces, para que sea un movimiento tiene que tener continuidad en el tiempo y también en el espacio, ¿sí? Tiene que trascender el espacio de origen. Estos movimientos en general se expresan en el espacio público, los movimientos tradicionales, pero hoy tenemos también un espacio nuevo, que es el espacio de los medios, de las redes sociales, donde también puede haber expresiones de protesta a través de las redes. Hay un autor, Nardaccione, después les paso toda la bibliografía, que dice que la acción de protesta muestra lo que está funcionando mal, muestra los actores o discursos que no están siendo tenidos en cuenta. Es una expresión de descontento, de disconformidad de la población, de manera organizada, ¿sí? Sabemos que la organización es lo que potencia la fuerza, porque podemos hacer muchas cosas cada uno por la gerontología de manera aislada, pero cuando nos juntamos logramos hacer mucho más o logramos objetivos o metas más amplios. ¿Cuándo surgen los movimientos de personas mayores en el mundo? Algunos antecedentes: en los 70, las Panteras Grises, este es un movimiento que surge en Estados Unidos, los medios los empezaron a llamar Panteras Grises por los cabellos canosos y haciendo referencia a las Panteras Negras, ¿no?, que luchaban contra la discriminación racial. Más acá en el tiempo, jubilados de Grecia, de Venezuela y de España, que también se organizaron para protestar, y las ancianas de Seúl, que ellas, siendo muy jóvenes, eran rescatadas para ser llevadas a unos lugares que se llamaban estaciones de consuelo y tenían que servir sexualmente a los soldados que estaban en la guerra. Y hoy estas ancianas se reúnen como forma de protesta en una plaza principal de esa ciudad. Entonces, en el mundo hay un recorrido de movimientos que tuvieron una duración en el tiempo. Creo que el de las Panteras Grises fue el que más se expandió porque surgió en Estados Unidos y se replicó en Europa también. Incluso llegó a ser un partido político, pero bueno, después se diluyó. Porque realmente es difícil la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Veamos algunos de Argentina. Tomamos desde el 76 al 2017. Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo, ya las conocen, ahora hablamos breve de cada uno. El movimiento de jubilados y desocupados, la mesa coordinadora, las protestas de Norma Pla, que las pongo separadas de otra porque hubo un momento en que estuvieron como unidos, pero después se separaron y tenía características particulares con las que no coincidían la mayoría de las personas jubiladas. Los abuelos del francés y el más reciente, el Frente de Personas Mayores. Bueno, las abuelas de Plaza de Mayo, si bien ellas surgen no siendo personas mayores, sino eran mujeres adultas, ¿no? Es el único que estuvo conformado solo por mujeres y que logra proyección internacional y que es referente en materia de derechos humanos. Surgen en el 76, ellas eran un primer grupo de 12 mujeres, que primero se llamaron Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, y no tenían experiencia de militancia política.
Una era ama de casa, otra era costurera, otra era maestra, otra catequista. Sin embargo, fíjense todo lo que lograron, ¿no? Porque pudieron sostenerse en el tiempo, pudieron sostener los objetivos, pudieron repensar las acciones de protesta, fueron modificando, porque si se repite mucho la acción de protesta se invisibiliza. Entonces hay que tener como ese timing de reconvertir. Y bueno, y buscaron ayuda internacional. Bueno, este es el movimiento de Castells, el movimiento independiente de jubilados y desocupados. Este surge en los 90 en Lomas de Zamora, donde vivía Raúl Castel con su esposa Nina, y ellos empiezan de manera incipiente porque estaban preocupados por la situación de los jubilados del barrio, después empiezan a sumar desocupados y se plantean objetivos más amplios como dar no solo alimentos, sino también vivienda, hicieron algunos planes de vivienda y educación, llegaron a tener una universidad popular. Y este movimiento es reconocido por su forma de protesta que es el piquete. Mantuvo la misma sigla, pero cambió las palabras, porque después pasó a llamarse Justicia y Dignidad. Bueno, la mesa de coordinadora también la mayoría de los que están acá la conocen. Ahí lo ven a Marcos, un gran amigo. Esas son fotos de una protesta frente al Congreso. Ellos también inician la actividad hace muchísimos años y decidieron sostener la forma y el lugar tradicional de reclamo, que es la marcha de los miércoles frente al Congreso. ¿Sí? Tienen una actitud proactiva porque proponen una propuesta de reforma previsional, también incorporan trabajadores en actividad y hay mucho sentido colectivo. Pensemos que es un movimiento que tiene muchos años de funcionamiento. Las protestas de Norma Pla, algunos dicen que no era un movimiento social porque ella era líder hegemónica y las demás personas le obedecían, como que por ahí no estaban tan de acuerdo con los scratches o con algunas acciones más violentas, pero obedecían a lo que ella decía. Sí lograron visibilizar, posicionar el tema de los jubilados porque tenía gran impacto mediático esto, entonces todos los miércoles se agolpaban ahí los medios, los periodistas para cubrir qué era lo que iba a pasar. Los abuelos del francés, que son una agrupación bastante nueva también, se forman a partir del cierre del Hospital Francés, que era un hospital de colectividad, como el Hospital Español, como el Hospital Italiano, y presenta quiebra. Entonces surge a partir de la agrupación de pacientes y profesionales que habían sido despedidos, pacientes que quedaron sin tratamientos, incluso oncológicos, y profesionales que habían sido despedidos. Siguen haciendo sus actividades en la iglesia Santa Cruz y en un espacio municipal. Ellos hicieron distintas formas de protesta muy creativas, por ejemplo, actos en la puerta del hospital, destrucción de un muro simbólico, dramatizaciones, clases de gimnasia. Luego lograron, porque claro, el Hospital Francés, saben ustedes que ahora pertenece a PAMI, entonces lograron ser reincorporados, pero hasta donde tengo entendido, continuaron con otras actividades, se reconvirtieron y continuaron, porque si bien el objetivo inicial que dio origen a la agrupación ya no estaba porque lo habían logrado, decidieron continuar con algunas actividades. Bueno, y este es el Frente de Personas Mayores que se forma a partir del gobierno de Macri por la reforma jubilatoria. No es una organización de personas mayores, sino que es un movimiento que reúne distintas organizaciones. Empezaron a luchar contra la reforma previsional, una forma de protesta era el semaforazo, que se paraban en los semáforos porque no querían obstruir el paso de las personas. Entonces, cuando el semáforo se ponía rojo, sobre la senda peatonal levantaban carteles, y cuando se ponía verde se retiraban. Bueno, todos estos movimientos trabajaron para defender distintos tipos de derechos vulnerados. Derechos civiles, derechos políticos individuales, el derecho a la identidad, en el caso de abuelas, derechos sociales, culturales y económicos.
como la jubilación digna o la vivienda, y también derechos colectivos, una sociedad más justa. Muchos hablan de esto, ¿no? De dejar un legado. Dicen que quizás ellos no van a ver los logros, pero las generaciones que vienen sí. ¿Por qué me parece importante hablar de la acción colectiva? Porque fíjense, haciendo como un recorrido breve por los distintos movimientos, todo lo que se ha logrado y la importancia de la organización, ¿no? Porque si nosotros pensamos en intervenciones aisladas, no vamos a actuar sino más que sobre las consecuencias, sobre los efectos. Y nos vamos a frustrar y no se va a poder resolver ni se va a poder modificar. ¿Sí? Si nos quedamos con el caso único individual, tenemos una mirada desde la inmediatez, desde lo fenoménico, sin pensar qué es lo que está produciendo eso, y ir más allá, ¿no? Dar un rodeo. Bueno, algunas formas de protesta de estos movimientos, creo que la mayoría fueron muy creativos de poder implementar distintas acciones, la marcha en círculo las abuelas, primero madres, luego abuelas, las movilizaciones intergeneracionales, el scratch en el caso de Norma Pla, acampes, toma de edificios Norma Pla también, que tomó el PAMI, destrucción de muro, etc. ¿Dónde se expresan en el espacio público? En los distintos poderes, fíjense, en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, Plaza Congreso, Plaza Lavalle, y en el caso del Frente de Personas Mayores, en esquinas de ciudades, de distintas ciudades del país. Yo creo que tenemos que considerar hoy las formas de protesta digitales también, lo de las redes sociales, todo lo que se puede hacer vía redes, creo que tiene una potencia muy fuerte también, y que lo tenemos que incorporar al momento de pensar las estrategias. Bueno, decíamos que los movimientos sociales contribuyen al empoderamiento, ¿no? ¿Qué es esto? Es recuperar el poder, la posibilidad de tomar decisiones. Y el empoderamiento tiene un doble proceso, porque es individual y es colectivo. Se empodera a la persona y se empodera al colectivo. Y si trabajamos juntos con objetivos en común, es muchísimo mejor. A nivel individual, bueno, fortalece la autoestima, la autoconfianza, las habilidades, la autonomía. Y cuando nos juntamos unos con otros, tenemos mayor capacidad de defender nuestros derechos. Sabemos que la solución, la salida es colectiva, que no es aislada. Bueno, algunas consideraciones sobre la importancia de los movimientos sociales de personas mayores, sobre todo también que promueven un cambio de paradigma sobre la vejez, ¿no? El estereotipo dominante, hegemónico, asocia la vejez a la enfermedad, al deterioro, más a partir de la pandemia, que por tener 60 o más era grupo de riesgo. Se tomó solo la edad cronológica. Vieron al principio cuando vimos ese gráfico que decía que la edad es una sola dimensión, que hay que ponerla en relación con otras. Bueno, para la OMS la edad fue la única condición necesaria para ser población de riesgo, ¿no? Tener 60 o más, población de riesgo. Entonces ahí se reforzaron los estereotipos viejistas, es como que retrocedimos bastante con esta cuestión. Bueno, después si quieren lo charlamos esto. Bueno, básicamente la acción colectiva es una estrategia de defensa frente a derechos vulnerados y también contribuye a combatir situaciones de abuso y maltrato de distinto tipo, ¿no? De maltrato simbólico y de otros tipos también. Vayamos ahora a ver algunas experiencias innovadoras, que es el segundo punto que íbamos a trabajar hoy. Primero les cuento algunas en las que nosotros hemos participado. Por ejemplo, en el municipio de San Martín, año 2019, se llevó adelante, se implementó una escuela secundaria con especialización en cuidados de personas mayores, del programa Fines con Oficios. Esto era muy importante, ¿por qué? Porque los chicos y las chicas cursaban el secundario y mientras tanto aprendían el oficio de cuidar.
y las clases se daban en el hogar municipal, en el hogar Cueli. La verdad que fue una experiencia buenísima, porque a la vez que ellos tenían las clases de sus materias, y todas las materias trabajaban en relación con la temática también, ¿sí? Desde la geografía, y la historia, todas las materias que ellos veían tenían que ver con la especialidad. Bueno, esto después no continuó, con el cambio de gobierno se decidió que no iba a continuar. Después una experiencia en gerontovida en el año 2020 en pandemia, que creo que fue muy buena también, que se hizo un curso de gerontología para docentes de todos los niveles de enseñanza. ¿Por qué? Porque es importante que los docentes de primaria, de secundaria, de todos los niveles, incorporen el tema de la vejez y el envejecimiento, que está bastante ausente, por cierto. Recuerdo que en ese curso había una profesora de inglés que nos traía imágenes de los libros de inglés con los que estaban trabajando, donde había personas mayores, donde se reproducían todos estos estereotipos que hablábamos recién, ¿no? El viejo abuelo que cuida a los nietos, o con los lentes y el bastón, etc. Otra experiencia interesante también a través de Gerontovida que se hizo el año pasado y que se hizo a partir de un estudio sobre movilidad de personas mayores para la atención de la salud en Cava. Fuimos y dimos una clase sobre movilidad de personas mayores a choferes de taxi. Ese estudio que se hizo, que lo hice en mi tesis doctoral, lo que veíamos era que el taxi era el modo más elegido por las personas mayores o más valorado porque era el más cómodo, porque podían llevar los andadores, porque podían ir con el bastón, porque era más cómodo para viajar, pero a la vez también era el más caro y también donde habían sufrido situaciones de maltrato económico porque habían sufrido de cobros abusivos, porque quizás estaban solos. Entonces el taxi era a la vez valorado positiva y negativamente y nos pareció importante porque se abrió una puertita ahí de, bueno, les interesa incorporar el tema de la gerontología en los cursos obligatorios que tienen que hacer de capacitación los choferes. Bueno, hicimos esa experiencia el año pasado, fue interesante, después no continuó. Luego, los encuentros de voces geroactivistas del sur, que empezaron el año pasado, creo que fueron espacios sumamente interesantes y que quizás tendríamos que repensar los objetivos, la continuidad, ¿no? Me parece que quizás nos estaría faltando, lo digo como por haber sido parte también, por haber participado, ¿no? Que nos faltaría eso, como una continuidad en el tiempo, una organización. Y sobre todo esto de definir bien las situaciones problemáticas sobre las que vamos a trabajar antes de pensar las intervenciones. Algunas estrategias innovadoras en la región. En Perú se implementó un programa de apoyo económico a emprendedores de más de 50. Me parece que es una experiencia interesante, ¿no? Que quizás puede tener muchos beneficios, porque puede la persona como emprender un proyecto nuevo, siendo quizás un poco más grande en edad, genera un ingreso también, así que me pareció interesante. En Chile hicieron una capacitación en liderazgo para personas mayores, me parece que también es una experiencia innovadora de intervención que está buena. En Colombia, una diseñadora textil implementó un trabajo con las personas mayores de moda circular y responsabilidad ambiental, ¿no? De reciclado de indumentaria. Esto me parece que está bueno también. En México, no solo en México, este tuvo origen en otros países de Europa, pero no recuerdo bien en cuáles. Pero se está implementando en México un programa que se llama Bici sin edad. Son unos dispositivos tipo bicicletas en los que no solamente las personas mayores pueden pasear, pueden ir al médico, pueden trasladarse, ¿no? Es una experiencia muy interesante. Ahora les muestro una foto de eso. Y en Costa Rica
charlas informativas para personas mayores víctimas de violencia. Esto me parece que está bueno también. Igual, ojo, no perdamos de vista que antes de pensar las intervenciones, tenemos que conocer las situaciones problemáticas y las causas que los generan. Digo, porque el tema de la violencia, está buenísimo trabajar con las personas mayores, pero también pensemos en qué origina la violencia. ¿Cuál es el origen de la violencia? Porque si no, terminamos dando respuestas parcializadas o fragmentando los problemas. Ahí está la bici sin edad, miren qué lindo. Es como una bicicleta en la que pueden trasladarse las personas mayores, que en general la bicicleta es de uso de personas jóvenes, porque requiere de destrezas físicas, ¿no? De equilibrio, etcétera. Entonces esta es una posibilidad de seguir circulando en este medio. Entonces quiero cerrar y ya vamos a empezar a intercambiar con ustedes sobre estas cuestiones. Quiero cerrar con algunos interrogantes. Primero, si estamos hablando de intervenciones innovadoras o de un cambio de enfoque, en realidad creo que tenemos que pensar en un cambio de enfoque, en empezar a analizar las situaciones problemáticas para después pensar las intervenciones. Luego, ¿en qué medida estas nuevas experiencias generan cambios si se trata de iniciativas aisladas? Me parece que está faltando la sinergia, ¿no? El intercambio y el poder replicar quizás iniciativas de otros lugares, pero no replicarlas de manera acrítica, sino viendo si es viable que se puedan implementar en otros lugares. Otra cuestión. Para el abordaje de situaciones problemáticas complejas que transitan las personas mayores, ¿se requiere de nuevas acciones o de la previa identificación y análisis de dichas problemáticas? No sé si es tanto acciones nuevas, sino poder identificar bien las problemáticas y sobre todo las causas que le dan origen, y ir ahí. Luego, ¿puede contribuir una mayor articulación entre los actores que venimos trabajando la temática? Porque no somos pocos los que estamos en esto. Quizás nos falta mayor organización, o por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Que somos muchas personas, pero que tenemos como acciones aisladas. Y ahí es donde me parece que estamos en un problema. Bueno, ahí está la bibliografía. Yo después esto se los voy a pasar a Roberto para que se los comparta por mail. Pero bueno, la idea era dejar algunas cuestiones generales planteadas para poder empezar a intercambiar con ustedes y que me digan qué les parece, si les parece útil, no, sus opiniones, sus experiencias. Así que ahora la palabra es de ustedes. No sé, Roberto, si vos querés arrancar. Yo preferiría que empiecen otros compañeros. Yo tengo varias cosas Bueno, para comentar, pero no. bueno, Me gustaría que empiecen otros compañeros. Hola, Estela. bueno. ¿Qué les pareció esto? Buenas, ¿cómo están? No los saludé antes, Hola, entré un poco más Damián. tarde. Bueno, a ver, la presentación me encantó. Estuvo muy bien, los power, cómo la fuiste llevando. Y son temas que en esta temática son fundamentales. Lo del árbol, está muy bien puntualizado todo. Eh, y mientras veíamos esas problemáticas, me acordé de una situación que me pasó hoy. Eh, Me encontré a un hombre de 70 largos, ¿sí? Prácticamente le cuesta caminar, problemas en la rodilla. Y me ofrecí a llevarlo porque tenía que caminar como 15 cuadras. Y me dijo que no. Le insistí, me dijo que no. Y se retira diciéndome, y llego a mi casa y ¿qué hago? O sea, prefería caminar sumamente despacio a su tiempo, quizás tarda, no sé, una hora en llegar. Eh, y me parece que esto de la falta de lugares, ¿no? Del tiempo muerto que tienen.
las personas mayores. Eh, Se perdieron los bares, o los bares no son como los bares a los que solían ir ellos, se perdieron los clubes. eh, y si bien hay, por ejemplo, en los centros de jubilados, eh, hay muy buenas actividades, hacen viajes, es algo que es muy integrativo, eh, pero todavía hay como una fobia, lo veo en determinadas personas, eh, a asistir a esos tipos de lugares, ¿no? Ya creo que habría que empezar por cambiar el nombre, ¿no? Centro de jubilados, ya me parece que habría que empezar por ahí. Así que bueno, Coincidimos, Damián, en eso, sí, sí, sí. Que son espacios que hay que revisar desde el nombre hacia adentro también. Qué tipo de actividades se ofrecen, ¿no? Porque muchas veces responden a los estereotipos de lo que le va a gustar a la gente mayor. Eh, por eso decía al principio de que no podemos dar las mismas respuestas a distintos problemas, a distintas problemáticas, y que tenemos que pensar en su singularidad a la persona mayor. Por más que no estén participando en ningún espacio, capaz que no quieren ir al centro de jubilado, pero bueno, lo único que tengo es el centro de jubilado, entonces le ofrezco el centro de jubilado, lo que decía de acomodar las personas a los programas, ¿no? Y no hacer el camino inverso. Recuerdo cuando yo era muy joven y hacía poco que me había recibido, capaz que Andrea ya me escuchó decirlo esto, contar esta historia. Yo empecé a trabajar en Argentores, la Sociedad de Autores de Cine, Teatro y Televisión. Bueno, yo tenía que ir a las casas de las personas mayores, yo era la trabajadora social, ¿no? A hacer las evaluaciones para las pensiones extraordinarias. Entonces yo iba y hacía una entrevista. Eran los guionistas, los que hacían los libros eh, de los programas, ¿no? De los programas o de las obras de teatro. Entonces, claro, yo fui toda ingenua, recién recibida, sin mucho conocimiento de gerontología, y yo fui y me fijaba que los vi muy solos en su casa, los vi muy solos, que no tenían vínculos familiares muy débiles y estaban muy aislados, muy solos. Entonces yo vi que a la esquina de la casa, en la esquina de la casa había un centro de jubilados y les decía, desde mí, ¿no? ¿Y por qué no va? Que acá tiene un centro jubilado. Bueno, me sacaban corriendo. Claro, ¿por qué? Primero, porque habían tenido una profesión ya de por sí que era solitaria, que era escribir en su casa con su máquina de escribir. Era una profesión solitaria. Entonces, ¿yo por qué quería que ahora en la vejez? Porque eso era una cuestión mía, que pensaba yo que tenían que estar con otras personas o con otros viejos. Ellos no querían eso. Cuando me di cuenta de este error que yo estaba cometiendo, porque todos me decían que no querían ir al centro de jubilado, hice al revés y dije, bueno, a ver, tengo que escuchar más qué es lo que quieren. Querían aprender en ese momento computación, porque seguían con su máquina de escribir. Y también querían juntarse con gente que sea de su palo, o sea, con otros autores, no con la gente del barrio, porque no se identificaban con esas personas, no tenían cosas en común. Entonces empezamos a generar unos encuentros en Argentores, que tenía un salón muy lindo ahí en la calle Pacheco de Melo y Callao, un salón muy lindo. Entonces se juntaban, hacíamos encuentros o a veces íbamos al Tigre, pero claro, hablaban de temas en común, de la radio, de la televisión, de los guiones, de los libros, del registro de las obras, temas que tenían en común. Pongo este ejemplo porque me parece que es claro, ¿no? Que muchas veces pensamos desde nosotros lo que puede necesitar la persona mayor y por eso hay tantos centros de jubilados, porque en un momento PAMI apoyó ese programa del centro de jubilado y bueno, tenían que organizarse y eran de alguna manera el centro de distribución del bolsón de alimentos, etc. Entonces había como que hacer algo. Pero coincido, Damián, gracias por contar tu experiencia y coincido que son espacios que desde el nombre que tenemos que pensar. Sí, Roberto. Eh, Lo podían. quiero hablar a partir de las dos cosas que vienen hablando.
y sobre todo para el reciente colega que es Damián. Eh, Como psicólogo tengo que hacer una enorme autocrítica. Tengo que disculparme por algunos aspectos de la ley de salud mental que tienen efecto suelo con respecto a la atención de las personas mayores a predominio de los cuadros de demencia. No hay dispositivos. No hay dispositivos para la atención comunitaria de adicciones. Es más fácil oír que Chano, Charlie, La Nata, no sé, y siguen, ¿no? Pueden recibir buena asistencia siempre y cuando den su conformidad. Pero no hay lugares para la atención del Paco. No hay lugares habilitados para la atención de la violencia, muchas veces ejercida contra las personas mayores. Hay lugares donde recitamos derechos. Unos minutitos antes hablábamos rápidamente con Mariana y yo le decía, mirá, yo creo que este grupo tiene una virtud, es que habemos muchos predicadores. Pienso en Julio, pienso en Toribio, pienso en Mariana, pienso en mí mismo y casi seguro la puede incluir Estela. Del deber ser, ¿no es así? Entonces, yo lo que le quiero decir a Damián, que la importancia de esa epifanía que viviste hoy al hablar con este señor muestra la cara de una realidad torturante, vergonzante, que genera culpa, que genera temor y que genera vergüenza, a pesar de la coqueta ley que tenemos en favor de los derechos de las personas mayores. Pero que ahí, y ahí aparece lo de Mariana, ahí aparece la posibilidad que está a la mano, porque vos marcaste claramente la ausencia de, por ejemplo, lo dijiste al pasar, la ausencia de un bar. ¿Y por qué no hacemos a través de un cafecito, como dicen ahora en internet, nos juntamos una vez a la semana para hablar de nuestras cosas? No sé si se entiende. Detrás de cada necesidad oculta, que no es taponada, con nuestras ansias de grandes predicadores, de salvar a los viejos, aparecen las necesidades concretas que no son satisfechas. Y precisamente en esta copiosa experiencia que tiene Mariana, ella ubica un lugar en los suburbios del poder. Sin embargo, descubrió lo que necesitaba un colectivo determinado. O sea, esa idea riquísima, Damián, de lo situacional. Adhiero a toda la idea organizativa de Mariana. Luego, también para pensar, o sea, creo que tenemos que aguzar nuestras orejas, como dijo no agudizar, aguzar, como decimos en la calle, como dijo Mariana, porque precisamente estamos saturando, como en Internet, con ofertas que son museos de grandes novedades. ¿Se entiende? ¿Soy claro? Léase, cuando ella plantea el árbol de problemas, nos está advirtiendo claramente que estamos haciendo, en los más de los casos, malas evaluaciones o malas definiciones de los problemas. Entonces, la base está, Damián, es que los problemas también están abriendo la puerta. Y precisamente creo
como decía el querido Mario Testa, hay buenas y malas preguntas. Las malas preguntas es que nosotros decidimos luchar contra la deuda externa, que es loable. Pero ¿cómo le decimos a este señor en una situación, digamos, de fragilidad real, no ficticia por el edadismo, que su solución está con el no pago de la deuda externa? Estoy extremando el análisis. Léase, yo entiendo que los cambios se pueden hacer por arriba o por abajo, por la toma del poder o por la lucha de trincheras. Luego, los podemos hacer ahí cuando descubrimos las pistas y la necesidad de estar asociados. Luego, nuestra definición de los problemas es radicalmente distinta si empieza por la pregunta adecuada, que es la que formulabas vos. ¿Qué le pasa? Porque nos entra la realidad por la ventana cuando nos interpelan con otro tipo de preguntas, que no son precisamente las que nosotros formulamos desde el decálogo de los derechos, sino que tienen que ver con la grosera situación que tienen y que son consecuencias, como dice Mariana. Pero ¿cómo operamos? Bueno, ahí yo quería un poco sugerir esta idea de que la próxima charla estamos viendo, ¿no? Estamos articulando, precisamente tiene que ver con el trabajo colegiado, pero no solo entre profesionales y comunidad. Léase, nosotros solos definimos siempre mal el problema si lo vemos desde nuestra perspectiva. Entonces, el desafío, precisamente, y ahí están los problemas complejos, es descubrir que los problemas, como dice Mariana, están más allá de nuestras ofertas y que tenemos que generar y mejorar las ofertas y que tienen que tener un efecto situacional porque si no tienen efecto suelo. Y que tenemos que tomar también el discurso, como bien dice ella, de la gente, de las voces perdidas. Y ahí termino. En una encuesta muy modesta que hicimos hace unos meses con el Colegio de Sociólogos de Buenos Aires, ¿qué descubrimos? Nada nuevo. Descubrimos que los y las mayores estaban preocupados por la economía, por la seguridad, no entendida como la seguridad de los medios, todas las inseguridades que tenemos las personas mayores. Estaban preocupados por su salud. Estos eran los dichos de las personas mayores. Es decir, podemos incorporar a nuestro repertorio, teniendo en cuenta la definición del problema, lo que definen los propios actores. ¿Es común que esto sea así? ¿O le queremos incorporar nuestras revoluciones o nuestras percepciones de los derechos? Y no es que son contradictorios. Está bien, pero podemos escuchar primero lo que nos están diciendo a gritos. En cada casa que hay un viejo dependiente o frágil, en cada residencia que hay un viejo preso o vieja, presos. Y en cada gente, cada persona con esto que llamamos graciosamente como vejez saludable, que no sabe qué hacer ni cómo ubicarse cuando lo jubilan de prepo. ¿Podemos conectar con este? Este es el desafío. El desafío tiene que ver también con nuevas preguntas, porque van a redefinir lo que venimos definiendo previamente. La complejidad no es solo lo macroestructural, es esto que está aquí en el cada día de los y las mayores. O sea, Damián, Damián y a todos los presentes, ¿no? Lo digo Damián por una identificación con la profesión, pasado por mi autocrítica y mis errores. Hay mucho para hacer. Estoy convencido que hay mucho para hacer.
Bueno, Julio, Hola, bueno, hola. es un placer haber escuchado lo tuyo. Bueno, el panorama que planteaste está súper interesante. Bueno, creo que también es un espacio de intercambio y de visiones por ahí diferentes. Y por ahí, bueno, la primera etapa creo que es uno de los factores más importantes, que no hay políticas públicas con respecto al tema del adulto mayor. Y si la hay, es un déficit que tiene el Estado justamente para poder organizar políticas tanto a nivel nacional y también las intervenciones de los a nivel provincial y también municipales con respecto a la temática de adultos mayores. Eso me parece súper importante porque, bueno, ahí el Estado se corre por un costado y deja que el río corra y no hace ningún tipo de intervenciones con respecto a cuestiones hasta cuestión económica. Vos hablabas de los geriátricos y hay un estudio que hemos hecho nosotros hace años que le sale más caro al Estado mantener los geriátricos, la residencia, que poder hacer estos aportes que vos decías de alquilar una casita o a darle un subsidio al adulto mayor que pueda vivir, por supuesto, independiente y que no tenga que estar dependiendo de una estructura de una institución. Por eso se llamaba que está institucionalizado. No es que es un hogar, no es un geriátrico, es una institución. Esa es la primera etapa. La segunda, que cuando vos arrancaste, que me parece súper interesante, que somos militantes y ese enfoque que uno ya lo viene planteando hace tiempo, más allá de que tengamos una profesión X, somos militantes en esto, porque nosotros también la venimos luchando fuertemente, porque también nosotros al principio cuando arrancamos éramos 4 o 5 nada más que le interesaba la temática, y a veces hacíamos conferencia, encuentro, y éramos 16 o 17 nada más que por ahí se interesaba sobre la problemática. Y aún así, por más que vos me digas que hay mucha gente, todavía hay gente que no le interesa la temática de adultos mayores. En los profesionales, en otra disciplina, bueno, por eso siempre hago la crítica que todavía salen médicos sin saber ni conocen un adulto mayor. Todavía salen psicólogos y todavía no conocen un adulto mayor. Todavía salen ingenieros ni saben qué casa van a hacer y que pueden hacer también casa o vivienda para adultos mayores. Y bueno, y puedo seguir la lista en la cual puedan haber muchísimas disciplinas que, bueno, yo una vez también di el ejemplo que hay una materia de psicología evolutiva y solamente toca hasta el adulto. Después, más allá, no existe la persona y lo está dando uno profesional, un psicólogo, una psicóloga, y lo está dando una facultad. Y nadie hace una cuestión de intervención y cuando uno interviene, cuesta mucho poder instalar esta situación. Lo otro me parece que por ahí, con los movimientos que vos planteabas, está bueno, pero siempre por ahí, capaz que ya me pueden, entre comillas, odiar, pero por ahí siempre hablamos de un país unitario. Y esta cuestión de todos los movimientos, también acá en el sur hay movimientos fuertes en lucha de la no a la mina, que estuvieron presentes los adultos mayores y que están presentes, con una variante interesante que salía el adulto mayor, que eran los mapuches, que también salían por su tierra y que también estaba acompañado por otras generaciones, con su nieto, con sus hijos, apoyando a la no mina y al esto de la cuestión del quite de la tierra que tenían ellos. Y también hubo lucha fuertísima con respecto a lo que es la privatización y que también salieron muchos jubilados fuertemente por el tema de la privatización, porque sabían que eran algo súper que nosotros la vivimos, sino o la historia marca que geopolíticamente Menem antes probó la privatización de YPF en la zona nuestra patagónica, como una prueba. Según la reacción que tenía la gente, iba a seguir privatizando. Por supuesto, hubo reacción, pero siguió privatizando otras empresas más que eran del Estado. Eso me parece también interesante poder intercambiar para poder brindar. Y lo que planteaba, que vos también lo planteaste, la gente, esos adultos mayores, en general eran más mujeres que hombres, también quiero destacar eso,
que salían al frente en la lucha de la no mina, insisto, de la tierra, etcétera, etcétera. Es como que querían dejar un legado también a su gente y a otras generaciones. Y hoy esas generaciones todavía están en lucha fuerte de no a la mina y que no le quiten su tierra, que son de ellos. Y esto me parece también interesante poder compartirlo. Y lo otro me parece que lo de que esto del cambio del enfoque, seguro que por ahí hemos hecho un montón de cambios de enfoque. Lo que pasa es que a veces no nos dan los tiempos cuando queremos ir cambiando las circunstancias de algunos enfoques y también lo que significa cuando uno proyecta ciertas acciones. Porque también esto es importante, porque también lo planteabas vos, de que hay mucha obra gente, pero también hay un montón de gente que trabaja con adultos mayores y tiene otra visión del adulto mayor, tiene otro enfoque también del adulto mayor y hasta una cuestión de enfoque comercial, hasta un enfoque económico, que también utilizan a los adultos mayores para poder tener su rédito económico y político con respecto a eso. Y ahí yo no adhiero a ese enfoque y a ese grupo de gente. Que hay muchísima gente que dicen hacer cosas, pero están favoreciendo a través de su organización que tienen o a través de su cuestión de prestaciones, que solamente es una cuestión privada, económica, que en general no favorece muchísimo al adulto mayor. Y me parece que yo en eso no adhiero a ese tipo de cosas, no adhiero que todavía haya gente que por ahí, colega nuestra, que todavía sigue hablando de abuelito, cuando habla sobre ahora personas mayores. Y bueno, hay otras cosas más que visualizan distinto el enfoque que por ahí uno está emprendiendo y trabajando y compartiendo con un grupo que en este caso somos nosotros y que bueno, que tenemos que ir involucrando a otras personas para que también vayan viendo que hay otro enfoque, hay otra perspectiva, hay otra situaciones de adultos mayores que me parece interesante poder plantearlo. Bueno, eso sería un poco mi análisis de lo que planteaste y que bueno, que por ahí era solamente compartirlo y que estuvo interesante esto del árbol, me encantó, de poder ver y visualizarlo y saber dónde también uno está ubicado en ese árbol también, ¿no? Porque uno también está ubicado en ese árbol. Y eso me parece súpermente importante que lo tengamos en cuenta. Y vuelvo a decir, lo importante es que somos militantes, y la militancia tiene esto, que a veces también tenemos logros, a veces tenemos frustraciones, a veces tenemos caída y nos volvemos a levantar, y a veces tenemos apertura y a veces no tenemos apertura. Tenemos que luchar con esa apertura mínima, máxima, que por ahí cuesta poder hacerlo. Por ahí vos que hemos tenido, Mariana, también así ahora por hacer un convenio, todo, cómo cuesta la burocracia poder lograr algo simple que uno ve o una especialización, cómo cuesta poder instalarla y pasan los tiempos, pasan los tiempos. Y eso ya es como que ya lo tenemos internado nosotros sabiendo que esto va a suceder y bueno, pero seguimos avanzando, seguimos estando en la constancia de poder lograrlo, el objetivo. Y ahí me parece que lo que me parece importante. Y lo que decía también Damián, del adulto mayor, también tenemos que pensar y dejar que hay algunos adultos mayores que también, y que él está bueno esto de proponer, decirle, te llevo, te acompaño, te ayudo, y si la otra persona dice, no, está bien, también tenemos que respetar que esa cuestión es dejar que también ese adulto mayor pueda tranquilamente moverse y tranquilamente quiere caminar o quiere disfrutar el paisaje o quiere tardar más, bueno, es una decisión también importante de él y que eso también tenemos que respetarla. Lo que sí me parece que siempre he trabajado yo es mostrarle las oportunidades, es mostrarle que hay algunas alternativas y que el adulto mayor tome la decisión si quiere o no quiere participar o quiere o no estar en un espacio. Y ahí me parece lo más interesante de todo esto. Nada más porque si no... Bien, gracias, Julio. Varias cuestiones.
Primero, lo de la formación. Me lo anoté para poder comentar cada cosa. Lo de la formación. En nuestra profesión, en el trabajo social, pasa lo mismo. Lo tenemos como materia optativa, podemos recibirnos de licenciada sin haber visto nada de personas mayores, siendo que hay una salida laboral muy amplia, ¿no? Aparte, cada vez va a haber, o sea, las proyecciones demográficas indican que cada vez va a haber más personas mayores y menos niños y niñas. Sin embargo, no se toma conciencia de esto y bueno, en la mayoría de las universidades, en la carrera de trabajo social, la materia es optativa. A veces se oferta y a veces no se oferta, porque en muchos casos está a criterio del director que dice, no, este año no la damos la materia esa. Bueno, estamos en una situación de una relación de fuerzas desigual ahí, ¿no? Porque no podemos tomar la decisión nosotros. Otra cuestión con relación a la formación. Me parece que dentro de esto que llamamos nuestra militancia gerontológica, tenemos que salir a instalar el tema en otros espacios, ¿no? Porque en general pasa, ya sabemos cómo son los congresos de geriatría y gerontología, que somos los mismos hablando de las mismas cosas. Es muy lindo porque realmente nos encontramos con gente que piensa igual que nosotros, pero es como que estamos los mismos de siempre hablando de las mismas cosas de siempre y que nos cuesta materializarlas en acciones concretas. Entonces me parece que tenemos que, y acá sí, salir de los espacios tradicionales y llevar la gerontología a otros lugares, ¿no? A otras áreas. Algunas experiencias contamos recién. Lo del negocio y los distintos enfoques. Sí, hay toda una línea, habrán escuchado, de la economía plateada como un nicho de negocio. Hay una mirada más economicista, ¿no? Donde lo que se piensa es en estrategias quizás para dar respuesta a necesidades de las personas mayores, pero desde el mercado, ¿no? Por ejemplo, este sábado tenemos un congreso, desde acá, es virtual, que organizaron en Brasil, y uno de los trabajos habla de eso, ¿no? De cómo la temática de los cuidados empezó a ampliar la oferta desde las empresas privadas, y acá pasa un poco igual, me parece. Las empresas privadas que contratan cuidadores que les pagan poquísimo, mucho menos del valor hora que establece el gremio correspondiente, y, y bueno, y es un gran negocio para algunos pocos esto de los cuidados. Digo cuidado de vuelta, tengamos cuidado con esto de los cuidados privados. O por lo menos estemos atentos, porque está acaparando mucho el sector privado, empresarial, frente a la ausencia del Estado, pero quien termina pagando esos cuidados es siempre la familia. Sobrecargada la familia, continúa. Bueno, lo de las agrupaciones de personas mayores, Julio no conocía esas experiencias, así que si tenés información para pasar, sería lindo leer o ver algún video. ¿Había levantado la mano Dora o Estela? Estela. Estela la levantó recién. Hola, Estela. Bueno, Hola, ¿cómo están? volvimos Bien. a no, contarte. otra ¿Fue Estela. Dora o Estela? Estelas. Dale, Estela Maris, dale. Bueno, no, Mariana, sabés que tenés razón. Desgraciadamente la carrera, al menos donde la cruzo yo, donde la cruzaba yo, materias de personas mayores ni siquiera en notativas. Algún seminario podrá ser preparado muy a los ponchazos y mal, y dentro después de la carrera, si hay algún tema, se da si hay tiempo y si tiene voluntad la clase de ver ese tema. Cuando los planteás como que va a ser los enfoques que tenemos los espacios que tenemos que tomar para nuestra profesión van a estar dentro de gerontología, te miran con la cara rara y todo eso. Hoy justamente planteé por qué no se daba en nuestra facultad,
ponía en tapete de dar gerontología social. Y me dijeron, ¿para qué? Y le digo, porque vos vas a ser una persona mayor dentro de unos años y vas a necesitar que estemos los gerontólogos sociales, no por un posgrado, sino como una carrera de grado. Y después los negocios que hay detrás de la economía plateada, la mal llamada economía plateada, que se está dando dentro de los cuidados, es como vos decís, contratan personas mal pagas, no formadas, y que, o también se fomenta desde la economía popular es el cuidado, y vos sabés bien, Mariana, que yo soy cuidadora, y siempre digo que cuando mejor formación tengamos las cuidadoras, mejor garantizado tienen los derechos y la autonomía esa persona mayor. Entonces, lo que yo noto últimamente, que en pos de llegar al año 2030 con los cuidados y todo el negocio que se está fomentando, desde políticas pensadas para algunos, pero no en la persona en sí, y mucha palabrería reiterativa. Y después otra cosa, me encantó que lo tomara Samayardi, porque hace ese corrido histórico crítico que al menos en mi facultad se perdió, que te permite ver otras formas de invenciones. Y después otra cosa también, lo que me preocupa mucho es las desigualdades que hay a los interiores de las distintas provincias que tienen las personas mayores, que desde, como dice, espérate, Julio, es un país unitario, pensamos solamente en el ombligo de Buenos Aires. Eso es lo que te digo, no sé si se entendió toda mi palabrería. Sí, gracias, Estela, gracias. Sí, sí, Mayardi es un autor, como les dije, que es un trabajador social muy joven, pero que tiene un enfoque muy interesante y que la verdad que nos sirve mucho en nuestra disciplina, por eso me animé a compartirla hoy con ustedes. Quiero retomar algo que me quedó pendiente con relación, antes mencionaban la materia psicología evolutiva y que en general no llegan a la vejez, ¿no? Que va desde el nacimiento. Y en una oportunidad conversaba con una psicóloga que es docente de la materia de psicología evolutiva y me dijo, es que no llegamos, no nos da el tiempo. Le dije, bueno, el año que viene dalo vuelta al programa. Empezá por la vejez y vas hacia la niñez a ver si llegás a fin de año sin haber visto nada de niñez. Digo, porque en general las materias que son específicas sobre las temáticas de niños, niñas y adolescentes se llenan de estudiantes que se inscriben, las de vejez no. Y esto es algo muy común que dicen las docentes de psicología, no llegamos a ver vejez. O estudiantes que le preguntamos, ¿vieron algo? Vimos poco porque ya era fin de año y no llegamos. Bueno, que lo den vuelta a los docentes. ¿Por qué hay que empezar por la niñez? Sí, Dora, ahora sí. Estaba muteado. No se escucha. Ah, está silenciada, no se te escucha. Sí, yo estoy estudiando psicología y ¿se escucha? Sí. En la materia Psicología del Desarrollo, nuestro profesor nos dio unas clases espectaculares sobre vejez, Marcelo de la Mora, inclusive ha hecho Ateneos, del cual vos has participado también, Roberto. Bueno, quizás sea un granito de arena, pero fue muy importante para todos nosotros y lo sigue haciendo a lo largo de todos los años de la cursada. Así que no todo está tan perdido. Sí, habrá profesores que no lo dan directamente. Bueno, gracias, Dora. Sí, Marcelo es compañero militante. Sí. Es un mutante, Marcelo. Como Toribio, Marcelo es una mutación en este campo. Andrea, ¿vos levantaste la mano? Estela levantó la mano también.
Buenas tardes a todos. Bueno, un placer escucharlos. Me parece súper rico poder tener este tipo de encuentros a raíz de esto que hablábamos, ¿no? De que poco material hay o pocos espacios hay para debatir o para escucharnos o para hacer comentarios con respecto a las personas mayores. Me quedó resonando unas cosas que era, por ejemplo, ahora que fue el 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores, eh, y pasaban como distintos flyers donde se veía al abuelito y a la abuelita típica, ¿no? Como eso que es lo total y lo absoluto en la vejez. Bueno, yo estoy en un espacio como referente de adultos mayores, de personas mayores, y quise innovar en la propuesta de poner otro tipo de vejeces, y no hubo forma de poder hacer cambiar eso. No me aceptaban un nuevo dibujo, una nueva imagen, inclusive entre las mismas personas mayores no se sentían reflejadas. Eso me llamó muchísimo la atención, de decir, no, esto no quiero que me represente a mí o no quiero que haya una infografía o un flyer con este tipo de visualización. Y me quedé pensando, y desde el 1 de octubre hasta ahora, como sin una respuesta de por qué cuesta tanto este cambio o salir de la imagen hegemónica de las personas mayores, inclusive empezar a decir personas mayores y no adultos mayores, o ni hablar salir de los abuelos, ¿no? Son todos los abuelos que están acá y demás. Después, contarles, bueno, que en este centro de contención donde estoy participando, esta propuesta también de llamarlo centro de contención y no centro de jubilados, o un centro de jubilados y pensionados, o un club de jubilados. Y por el Ministerio de Salud, por la parte de salud, nos piden que haya un médico para la habilitación. Lo que está costando conseguir un médico que quiera trabajar con las personas mayores o que tengan conocimiento, es terrible. Es terrible. Y tengo amigos médicos, tengo conocidos, bueno, yo también soy cuidadora domiciliaria, y digo, ¿por qué hay tanto rechazo a trabajar con las personas mayores? No sé, creo que no, hablo de, tengo 37 años, lo que cuesta proyectarse como persona mayor, como a futuro. No sé si por la situación que vive el país a nivel donde hay miedo a todo o qué, pero hasta entre mis mismos amigos o personas que estudiaban conmigo en la universidad, eh, no sé, me quedaron un montón de preguntas y a raíz de todos los relatos que fui escuchando de ustedes, me quedo con más preguntas todavía. Y bueno, me Bueno, encanta haber participado. es importante. Gracias, Andrea. Sí, esto de las imágenes y las palabras que construyen significados, ¿no? Que es importante que tengamos cuidado con las imágenes que usamos y con las palabras que utilizamos. La convención dice clarito que las personas mayores tienen derecho a la privacidad e intimidad. Entonces no podemos poner en un flyer la cara de una persona sin su consentimiento. Justo ayer acaba de salir el flyer de la especialización de la UPAS y tuvimos varias idas y vueltas con fotos que me mandaban de prensa con personas mayores mostrando la cara, y yo les decía, a ver, no, porque la convención dice que la persona mayor tiene derecho a la privacidad. Así como a nadie se le ocurre en un flyer de una especialización en niñeces poner la cara de un niño o una niña, y si la ponen pixelada, porque no se puede, porque hay una ley que los protege. También tenemos una convención que es ley en la Argentina. Entonces no podemos usar fotos de personas mayores mostrando sus rostros sin el consentimiento. Creo que es importante que tengamos cuidado con estas cuestiones, que claro, nos llevan más trabajo, ¿no? Porque tenemos que explicar, pero bueno, la gente que trabaja en el área de comunicación capaz no sabe esto, no sabe que está la convención, no sabe. Lo explicamos y bueno, buscaron fotos alternativas, algunos quizás lo vieron, creo que Julio vos ya lo viste, salió el flyer con las manos de una persona joven y una persona vieja tomándose la mano.
no hace falta poner la cara de una persona mayor porque estamos violando su derecho. Por otro lado, también todo el estereotipo que se reproduce, porque muchas veces en los flyers se ponen personas mayores haciendo gimnasia, o con bastones y andadores, o lentes. También esas imágenes reproducen los estereotipos. Entonces me parece que son pequeñas cositas que podemos ir haciendo cada uno desde su espacio para ir generando ese cambio de mirada. Estela, Julio está silenciado. No, está Estela, digo, esperando. Estela quería Ah. hablar hace un rato. Sí, Estela. Hola, hola a todos y todas. Sí, soy yo. Estela Barba. Eh, bueno, realmente muy interesante todo esto, muy buena la presentación, me movió mucho, me parece sumamente interesante y realmente me remite un poco a esta cuestión, nosotros en educación, a este enfoque, especialmente en lo que es formación profesional, es decir, la capacitación que se ofrece a las trabajadoras y los trabajadores. El enfoque que actualmente tienen también las ofertas para personas mayores le llamamos ofertista. ¿Ofertista por qué? Porque se definen, se deciden las políticas y las intervenciones de acuerdo a lo que se tiene, de acuerdo a lo que ofrecen los centros. Si un centro tiene carpintería, se le va a ofrecer carpintería. Nunca se le va a preguntar ni siquiera qué clase de carpintería, pero bueno, tampoco se les va a preguntar a la comunidad qué otra cosa o realmente qué le interesa, o quién es, o cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus aspiraciones, sus sueños, sus deseos. Este, eh, por ejemplo, yo hace unos cuantos años me tocó trabajar, jovencita, casi recién recibida, en una asesoría pedagógica en un colegio secundario, y en ese colegio los profesores estaban designados por cargo. Entonces su cargo incluía, además de las horas frente a alumnos de clase, algunas horas, una pequeña fracción para corregir trabajos y preparar evaluaciones, pero otra fracción un poquito más importante, también un 20% aproximadamente, 30 quizás, para armar proyectos para la comunidad. Podía ser para los alumnos, la comunidad, algo, o los otros docentes, alguna cosa de estudio. Bueno, en fin, distintos tipos de proyectos de acuerdo a lo que se considerara que el proyecto institucional podía requerir o podía ser conveniente. La mayoría de los profesores, a mí me tocaba coordinar esas cosas, las horas extra clase le llamaban. La mayoría daba clases de apoyo, hiciera o no hiciera falta. Por ejemplo, clases de apoyo de música. Entonces, claro, en cualquier momento del año, no solamente cuando era época de exámenes. ¿Y por qué se daba eso? Bueno, porque era lo que había. A nadie se le ocurría preguntar si no era posible. Bueno, algunos sí, en realidad, y además desde la asesoría pedagógica también tratábamos de mover un poco lo que hoy se dice, esa zona de confort que tenían los profesores, porque nadie se los exigía. Y bueno, y muy imbuida de toda esta tónica de trabajo de las instituciones educativas, de las instituciones de intervención o de formación que ofrecen ofertas, valga la redundancia, a distintos colectivos, cuando en el 2000 empieza un programa ForMujer en el Ministerio de Trabajo, que era, la idea era diseñar ofertas de formación profesional para mujeres de sectores populares, para mujeres pobres, se nos ocurrió una idea muy revolucionaria, porque además después fue transformada y se implementó en muchos otros lados. Hoy día se está implementando en un bachillerato popular en Montechingolo, por ejemplo, que es la idea del proyecto ocupacional. El proyecto ocupacional consiste en una metodología y una estrategia mediante la cual se comienza, antes de iniciar cualquier diseño de cualquier oferta, se empieza por indagar en los intereses y las expectativas de las personas. Algo casi básico que además la mayoría de los docentes dicen que hacen y en realidad
se hace muy poco, y si se hace, modifica muy poco la oferta que ya tenían pensado implementar. Bueno, es una metodología en 4 pasos. La primera es la indagación de lo que, de lo que la gente, de lo que hay, de los trabajos, de las actividades de las personas. La segunda tiene que ver con los intereses, los deseos, las necesidades. La tercera es analizar la distancia entre lo que hay y lo que deseo. Y la cuarta es cómo la puedo cubrir esa distancia. Me tengo que capacitar, tengo que tengo que conseguir quien me cuide los pibes para poder ir a capacitarme, tengo que hacer distintos tipos de cosas que no son solamente un curso X. Es más, puedo decidir hacer otro tipo de formación, o bueno, en fin, lo que va saliendo si quieren yo les puedo mandar alguna bibliografía porque ya abunda bastante, hay bastantes experiencias en eso. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué no tratar de infiltrar, implementar, ver la forma de integrar esa idea en los centros de jubilados, en los centros en los espacios, en los cursos de cuidadores, en las personas, en los espacios donde se reúne la gente, pero tanto para las personas mayores como para quienes se están formando en áreas dónde van a intervenir con las personas mayores, ¿no? Y otra cosa que también quería comentar es que es verdad que hay muy poca oferta en las instituciones educativas sobre que abarquen al sujeto persona mayor como sujeto de las políticas o de las formaciones. Pero en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, el ISTLIR, es un instituto muy interesante que existe hace muchos años. Hay una materia que es recreación y tiempo libre personas mayores, con una persona especialista en personas mayores. Es muy buena la materia, por lo que sé de docentes que trabajan ahí, es bien interesante. O sea que es una especie de mosca blanca de excepción a la regla del ninguneo de las personas mayores. Y otra cosa, el tema de los jubilados, ¿no? De la jubilación. Yo muchas veces escuché hablar de jubilado, decir la palabra jubilado de un modo despectivo. O sea, hay algo ahí, me parece que tener en cuenta, que es que las personas, muchas personas no se sienten muy contentas o muy convocadas cuando se habla de la jubilación o de ser un jubilado, ¿no? Es un tema como incluso de subjetividad y de identidad. Una persona que trabajó, que tuvo un trabajo, una profesión, una actividad, una ocupación toda su vida y pasa a no tenerla, puede sentir menoscabada su identidad, su subjetividad. Bueno, eso, hasta ahí. No, gracias, Estela. Mientras contabas la primera experiencia, la de la escuela, en donde hacían las clases de apoyo o el taller de música, pensaba qué bien hubiera venido esto de hacer el análisis utilizando la herramienta del árbol problemático, ¿no? Porque primero, si hubiésemos podido primero y hubieran podido primero identificar cuáles eran las situaciones problemáticas o las necesidades, se hubieran pensado intervenciones que sean más pertinentes y más viables y más necesarias. Gracias, Estela. Bueno, Juan y después Toribio, ¿sí? Juan, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, yo quería decirte que me encantó la presentación. Yo soy farmacéutico, vengo de un palo que siempre se ocupó de lo biofísico y estoy ávido, desde que empecé a estudiar gerontología, de las otras dimensiones que tienen que ver con lo social, lo cultural y la psicología. Y bueno, y además soy de los que cree que el movimiento o que el avance en la gerontología se va a dar de abajo hacia arriba, no ni desde la academia ni desde la política, sino que
Y estas experiencias, digamos, me reconfortan saber que con todas las dificultades y toda la creatividad que hay que poner, hay espacios o hay ejemplos de donde uno puede hacer pie y bueno, si hay gente apasionada y militante y se contagiará. Así que desde ese lugar me encantó. Y quería contar, digamos, me llama muchísimo la atención que existe un campo gerontológico, que se hable de la gerontología como una interdisciplina y que casi ninguna carrera tenga un enfoque gerontológico. Y bueno, yo siendo farmacéutico también pensé lo mismo. Digo, ¿cómo puede ser que yo, mi mayor proporción de personas que vienen a la farmacia sean adultos mayores y yo no tenga herramientas de comunicación? Digamos, para colmo, yo empecé la farmacia hace 27 años y mis clientes, que hoy son personas mayores, eran jóvenes. Con lo cual yo fui mismo notando que no eran las mismas personas, que se manejaban, o sea, eran las mismas personas, pero con cómo fueron cambiando con el tiempo. Entonces yo digo, yo necesito aprender algunas herramientas, porque yo a él no lo puedo atender como lo atendía hace 40 años, que abría la puerta, preguntaba el precio, tenía a los chicos en el auto, salía corriendo. Hoy tiene otro tiempo, tiene otra necesidad. Bueno. Y entonces yo entendí la necesidad de hacerme de esas herramientas, hice una maestría, qué sé yo, digamos. Y también me llamaba la atención que los medicamentos no son mirados, además de con toda la problemática que hay atrás de los medicamentos, tampoco estaban incluidos en ese campo interdisciplinario. Y bueno, este año, con una colega que hicimos la maestría, llevamos a la Federación Farmacéutica un curso de introducción a la gerontología, con toda la modestia de no pretender, digamos, hacer algo, pero que donde nosotros no éramos protagonistas. Había 2 geriatras, una trabajadora social, una psicóloga, una socióloga, y nosotros lo único que hicimos como farmacéuticos fue venderle a los colegas la necesidad de conocer las otras dimensiones de las personas mayores. Así que veo que no somos los únicos, que nos falta desde la academia o desde las carreras nuestras un enfoque gerontológico. Bueno, eso era, y muchas gracias, y me encantó tu participación y me entusiasma, digamos, aparte. Bueno, gracias, Juan. A mí me encanta porque estás en línea con lo que hablábamos antes de ir a los espacios donde no se habla, ¿no? Del lugar de poner la energía en los lugares donde siempre están lo mismo, hablando de lo mismo, de ir ahí al colegio de farmacéuticos, que es un tema nuevo. Y si podemos ir de a poco, ir llevando el tema a distintos espacios, si se quiere, no tradicionales, me parece que ahí estamos haciendo una pequeña militancia. O grande, no sé, porque si hay muchas iniciativas, se va a potenciar, ¿no? Sí, digamos, es pequeña en el mar, pero digamos, en la entrega de los que lo hacen, es plena. Sí, es buenísimo. Porque es más, estoy pensando en que por ahí las personas que estén capacitadas podrían como anunciar que su farmacia es amigable con las personas mayores, como que van a tener gente capacitada, porque De ese farmacéutico que se capacita puede capacitar a su personal también y puede ser un de hecho, espacio de compra cuidada, ¿no? Porque a veces hay mucho nosotros, maltrato en los negocios también. no, ni hablar, digamos. Nosotros, la idea nuestra es avanzar en el curso digamos, hacerlo más y dar, no una especialidad, pero considerarla una farmacia que se formó y se capacitó en personas mayores. Así que en ese recorrido estamos. Excelente idea, felicitaciones, me encanta. Bueno, Gracias a vos. Toribio. Buenas tardes. Bueno, la verdad que lo expresado anteriormente por Mariana
yo tuve la suerte de escucharla a ella en una serie de talleres que se dio, creo que el año pasado o el año antepasado, antes de la pandemia. Y muchas de las cosas que aprendimos en ese momento, lo empezamos a visibilizar en el trabajo permanente con los sectores involucrados, que era que es el PAMI, Colegio Médico, Centro de Jubilados, etc. Y me parece que es atinado hablar de el tema de los centros de jubilados. Los centros de jubilados en un momento determinado jugaron un papel importantísimo en la aglutinación de personas que lamentablemente era sobre un objetivo determinado que era el retiro de bolsones de alimentos. Pero no se generaron, más allá de algunos viajes, de algunas organizaciones, de algunas pretensiones políticas de turno que lo aprovechaban a los centros jubilados para llevarle la inquietud de a quién va a votar, si hizo candidato, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos en Chaco alguna experiencia bastante controvertida, porque salieron 2 diputados nacionales, salieron de la dirección de PAMI en su momento, que repartían 50 pesos en la bolsa de comida y si ganábamos repartían el otro 50 pesos, le daban 100 pesos. Eso está grabado. Está. Hoy ya no es así. Creo que lo que planteó este chico de cambiarle, nosotros venimos trabajando desde hace unos 7, 8 meses con PAMI, con el Colegio Médico, que es el prestador, con algunos centros de jubilados, si realmente el centro de jubilados, que teníamos en su momento 132 centros de jubilados, hoy están funcionando 36, 37 centros de jubilados en forma normal. Y uno de los problemas que tenemos realmente y que hemos planteado a nivel PAMI, a nivel gobierno, a nivel ministerio, etcétera, etcétera, porque Chaco tiene un sistema de personería jurídica que se actualizó, entonces nos empuja a desaparecer como centro de jubilados. ¿Por qué? Porque te exige condiciones que realmente no están en condiciones de absorber, como ser contador, cantidad de jubilados, cantidad de aportes, etcétera, etcétera. Y este es un tema de debate que hemos iniciado hace un tiempo y fundamentalmente lo hemos iniciado con sectores que hoy ganaron la gobernación. Y todavía tenemos mucho que hilvanar, pero que estamos en la tónica de ver qué va a ser lo mejor, cómo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque acá también juega un papel importante los jubilados provinciales. Los jubilados provinciales no tienen centros jubilados. Los jubilados provinciales terminan teniendo o aglutinándose a través de lo que es una organización que vende de todo. Eso es la conformación que tienen en la provincia. Y estábamos haciendo reuniones para cambiar ese tema, porque se convierten en proveeduría
de los jubilados provinciales y que existe no solamente en Resistencia, existe en el interior, con algunas ventajas desde el punto de vista económico, pero lo hacen desde el punto de vista económico. No hay una organización de defensa de los derechos. Te silenciaste, Toribio, no te escuchamos. Disculpen. Y hoy nos planteamos un problema bastante interesante con un grupo de jubilados de la provincia que se aglutinaron, y nosotros tenemos desde nuestro espacio tenemos una diferencia bastante notoria en cuanto al concepto de los jubilados provinciales. Las jubilaciones provinciales tienen un problema serio. La caja está en déficit y el déficit lo tiene producto de la participación, y esta es una discusión que ya estamos profundizando, que en la caja de jubilación de la provincia participa la policía. Cuando nosotros, el 42% del presupuesto de la jubilación en el Chaco, en la provincia, lo lleva la policía. Entonces consideramos, en varios encuentros, consideramos nosotros que la policía tiene que hacerse cargo la provincia, porque es una fuerza de seguridad. Entonces, en ese marco es una discusión, y se generó ahora el primer encuentro que hicimos la semana antepasada con sectores de jubilados provinciales, acordar un trabajo en conjunto, porque los jubilados son, si bien es cierto, la caja más importante es la de la Nación con 103.000 jubilados y la provincia tiene 50.000, pero en ese marco estamos debatiendo. Una anécdota que voy a contar como anécdota, en estas 3 últimas semanas, se ha incrementado el trabajo en los centros de jubilados y hemos hecho algunas reuniones con centros de jubilados, fundamentalmente para llevar la información de los derechos que tienen sobre la normativa de PAMI en cuanto a lo que es la salud. Y esto nos dio posibilidad a varios encuentros y llamados donde hemos aglutinado a 4, 5, 6 centros de jubilados. ¿Cuál es el problema que tenemos en general? El problema es la participación. Pero con los compañeros que participamos en forma permanente de este debate, consideramos que la falta de información es muy importante, por cuanto en la medida que llevamos información es en la medida que participan los jubilados en las reuniones. Un hecho importante se nos dio este lunes en Machagay. Nosotros en Machagay habíamos aportado con el trabajo que veníamos haciendo en el centro de jubilados que tiene 560, 570 jubilados nucleados, no tenían médicos. Entonces, a través de gestiones, etcétera, en conjunto, se consiguió una clínica el año pasado, en octubre, se le cubrió las necesidades y ahora nos llamaron el lunes, hicimos una reunión, ¿qué es lo que había pasado? Hablamos sobre las prioridades que tienen. ¿Cuál es la prioridad? Las prioridades fundamentalmente era un especialista, fundamentalmente cardiología. Acordamos un trabajo en conjunto. Esta mañana realizamos una reunión con la dirección de PAMI, previo encuentro con el colegio médico, planteándole el problema de Machagay, y
fuimos a PAMI y la verdad que salimos realmente contentos porque resolvimos el problema del especialista. Recién termino. Te corte, pero estamos sobre el horario de Bueno, está terminar. bien. Te Recién, invitaría, gracias por compartir la experiencia, pero te invitaría a usar el árbol de problemas para hacer este análisis, ¿no? Hablaste de la falta de participación. Tomá como el tronco, como problema, la falta de participación y pensar las causas que pueda haber y cuáles son los efectos de la falta de participación. Digo, como para ir articulando un poco con lo que vimos hoy. perfecto, perfecto. Yo creo que este es un problema que tenemos que incorporarlo al intercambio de opinión porque nos va a ayudar mucho a ver cómo salimos de la situación de la no participación y la necesidad, si es necesario, en algunas regiones cambiar el título de centro de jubilado y transformarlo en otra organización. Sería buenísimo, sí, sí, sí. Claro, ese es el Sí. tema, pero hay que, en eso estamos nosotros hace un tiempo, porque realmente Es importante, es importante. Sí, es sí. importante. ¿Qué hacemos con 100.000 jubilados? ¿Van a estar sueltos? Sin No, organización. cambiar el nombre y repensar el espacio, cambiar el Claro. nombre. No, Ese es. cerrarlo no, nunca. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Roberto, ¿querés? No, simplemente agradecerles a todos y a vos particularmente. Creo que ha sido una charla, la verdad que sustanciosa, que nos ha enriquecido a todos y que, bueno, dejamos picando el tema del trabajo conjunto, el trabajo colegiado y esa zona, precisamente esa zona intermedia, esa interfase comunitaria que nos lleva a repensar no solo los nombres, que hoy había una gran preocupación por los nombres, sino básicamente qué hacemos y cómo lo hacemos. Esta la dejamos picando para la próxima, ¿no? Pero ha sido una charla buenísima y estimulante. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos por estar ahí. Nos estamos seguimos viendo. en contacto. Ahí les puse mi correo. Vos tenés que Muchas cerrar la charla, Mariana. Muchas gracias. Bueno, ahí la cerré. Bueno, Gracias a todos, ¿eh? Nos seguimos Gracias. viendo en otros espacios. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Nos estamos Chao, viendo. chao. Un abrazo.